Rodrigo Rato deja la presidencia de Bankia. Un comunicado a primera hora de la tarde daba la noticia y en él Rato proponía ya un sustituto. ¿Qué argumentos se han dado desde Bankia? Marga Hernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues fuentes de Bankia han indicado a Televisión Española que la dimisión de Rodrigo Rato ha sido en parte sugerida desde el Ministerio de Economía. ¿Para qué? Para que no se malinterpretasen las ayudas públicas que Bankia pueda recibir debido a la vinculación de Rato con el Partido Popular. Desde el Ministerio de Economía recuerdan, sin embargo, que el plan de saneamiento de Bankia, que se va a presentar de manera inmediata, es un paso más dentro de la reforma global del sistema financiero español. Recuerdan también que desde numerosos organismos internacionales como el Fondo Monetario o desde el Banco de España y desde el propio Gobierno se ha pedido siempre que los gestores de las entidades, y máxime si hablamos de la cuarta entidad en importancia del país, fuesen más profesionales que políticos. Este perfil profesional es el que tiene José Ignacio Goirigolzarri, que el próximo viernes entrará en el Consejo de Administración de Bankia y ese mismo día podría ser ya nombrado presidente, aunque en cualquier caso ese nombramiento deberá ser ratificado por la Junta de Accionistas previsiblemente el próximo mes de junio. Un ladrillo de 37.500 millones de euros pesa sobre la cuarta entidad española por volumen de activos. La dimisión de Rodrigo Rato y el anuncio de un plan de saneamiento llegan 2 semanas después de que el FMI colocase a Bankia en el punto de mira. Sin nombrarla, el fondo puso en duda la viabilidad de alguna entidad española. Rato defendía esta tarde la situación de Bankia. Bankia es una entidad con un nivel de solvencia muy alto y además con una muy robusta situación de liquidez y con una plantilla de profesionales espléndida que sirve a los 10 millones de clientes y a los 400.000 accionistas. En Bankia se sumaron 7 cajas de ahorros, Caja Madrid y Bancaja las más grandes. Para aligerar sus balances aislaron su negocio bancario y colocaron los activos con problemas en el Banco Financiero y de Ahorros. En su comunicado de despedida, Rato recuerda los 300 millones de beneficios en 2011 o la reestructuración de la red de oficinas. También pone cara a quien propone para ocupar su silla, Ignacio Goirigolzarri, consejero delegado del BBVA, de donde se fue con una sonada pensión millonaria. Mi opinión como presidente de Bankia en este momento es que es la persona adecuada para liderar este proyecto en los próximos años. Los mercados han dudado de la capacidad de Bankia para devolver los 4.500 millones en ayudas públicas que ya ha recibido, hacer frente a sus activos tóxicos o salir del agujero inmobiliario. Las acciones de la entidad han perdido el 36% de su valor desde su salida a bolsa hace 9 meses. No es una situación alarmista, no queremos que cunda el pánico, pero también creemos que deberían preocuparse y ocuparse bien de ver cómo evoluciona la entidad, de asesorarse. En los próximos días se celebrará una junta de accionistas en la que se presentarán las cuentas de 2011, cuentas que de momento no están auditadas. En su carta, Rodrigo Rato agradece también la confianza de inversores y clientes de la entidad. El plan que diseñan con Bankia, el Ministerio de Economía y el Banco de España para sanear las cuentas de la entidad contemplaría un préstamo del Estado que superaría los 5.000 millones de euros. Bankia tendría que devolver este préstamo pagando un interés del 8% anual. Se haría a través de bonos convertibles en acciones. Este mecanismo permitiría a la entidad reunir los fondos necesarios para cubrir sus riesgos por los activos problemáticos del sector inmobiliario. El plan contemplaría además la fusión con su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros. Según el Ministerio de Economía, este plan se anunciará en breve y será la propia entidad quien lo dé a conocer. Sobre la situación de Bankia, el presidente del Gobierno ha asegurado que la entrada de dinero público en el sistema financiero es el último recurso. Lo último que haría sería inyectar dinero público, prestar dinero público, que ya se ha prestado en muchas ocasiones. Ahora, si eso fuera necesario para conseguir el crédito, para salvar el sistema financiero español, yo no renunciaría, como han hecho todos los países de la Unión Europea, a inyectar dinero público, pero eso solo sería en última instancia. Los analistas creen que un fallo de Bankia ha sido la lentitud con la que se ha hecho la reconversión financiera española. La misma fusión de Caja Madrid con Bancaja era tremendamente discutible, porque entonces Caja Madrid se hacía cargo de unos activos que todos sabemos cuáles eran. Además, este economista defiende las ayudas públicas para sanear la banca. Asegura que si se cumplen los plazos se salvará sin pasar a manos públicas el 90% del sector financiero español. La dimisión de Rato y el plan de saneamiento de Bankia con dinero público ha provocado multitud de reacciones políticas a lo largo de toda la tarde.
La secretaria general del PP dice que la dimisión de Rato es una decisión personal que respetan y sobre la que no harán valoraciones políticas. Le digo por qué no la voy a valorar, porque es una entidad financiera privada que tiene sus impositores, como es Bankia, y es una entidad financiera que se rige por las reglas del mercado. Y yo aquí creo que lo más respetuoso con el señor Rato es remitirme al comunicado que él mismo ha hecho. Por la mañana, Carlos Floriano respondía así a la posibilidad de inyectar dinero público en el sistema financiero. Que hay soluciones que nos gustan más y que nos gustan menos, y desde luego vamos a tratar de evitar llegar a las soluciones como las que usted diga, de cualquiera de las maneras que sea posible. Pero también le digo, estamos dispuestos a sacar a los españoles de la crisis. La dimisión de Rato cogía a Alfredo Pérez Rubalcaba en plena rueda de prensa tras la ejecutiva de los lunes. Pedía tiempo para valorarla, pero denunciaba la falta de información del gobierno. Echo de menos a un gobierno que parece que está sembrando de filtraciones todos los periódicos en el día de hoy sobre Bankia, que no salga un responsable del gobierno a decirles a los ciudadanos madrileños, y no solo madrileños, que tienen sus ahorros en Bankia, que no corren ningún peligro. Los socialistas ven necesaria la reforma financiera y por eso, dice Rubalcaba, apoyaron el decreto del gobierno en el Congreso, pero marca líneas rojas. Lo que el gobierno tiene que garantizar es que al final de ese proceso a los españoles no les cuesta un solo euro de sus recursos, de sus impuestos. Nadie entendería que haya dinero para los bancos y no haya dinero para los hospitales o para las escuelas. Eso no lo entendería nadie. Y desde el PNV vinculan el saneamiento de la banca con la dimisión de Rato. No creo que se escapa esta decisión de la dimisión de Rodrigo Rato de la necesaria reestructuración del sistema financiero en el Estado español y de los problemas que para la reestructuración de ese sistema financiero comportaba la situación de Bankia. Izquierda Unida Madrid cree que la dimisión de Rato responde a cuestiones internas del PP y para el portavoz de UPyD de la Asamblea madrileña, Luis de Velasco, con el rescate de Bankia, el gobierno rescata al PP. Pues está basado... También han hablado los sindicatos mayoritarios y han pedido que la ayuda a los bancos proceda de Europa y no de los impuestos de los españoles. No creo que la ciudadanía tenga que pagar de sus impuestos la reestructuración del sistema financiero. Hay otros mecanismos y deben ser, en mi opinión, de base europea. Lo que tiene que hacer, que lo haga ya y que lo haga de manera clara, de manera transparente y que procure no hacer gravitar sobre el erario público. Las dudas sobre una solución global al futuro del euro han vuelto a golpear de lleno la confianza de los inversores en la deuda española. Mañana el Estado hará una nueva emisión de letras del Tesoro, la primera desde que se acordó el rescate de la banca de nuestro país. Será el momento de comprobar hasta dónde se ha encarecido realmente nuestra deuda. La crisis del euro no es coyuntural, aseguran los analistas. La incertidumbre sigue en los mercados y cuando se disipa una duda, surge otra. A primera hora, con los resultados de las elecciones griegas, la prima de riesgo bajaba, pero en cuanto se publicó el dato de aumento de la morosidad de los bancos españoles, volvieron los temores y se acercó a los 590 puntos. Al final ha quedado en 575, 31 más que el viernes. Lo mismo ocurrió en la bolsa. El IBEX 35 se disparó en la apertura, pero ha terminado con una caída de casi el 3%. Hoy lo que estamos viendo es que Grecia ha pasado a segundo plano, sin embargo España ha pasado a primer plano y estamos pendientes de que se publique la cifra estimada de necesidad de capital de la banca española y realmente durante la mañana ha habido una especulación tremenda con que la cifra puede ser una cantidad muy por encima de lo que se había hablado en los últimos días, ¿no? El Fondo Monetario Internacional nos está pidiendo, nos está exigiendo más medidas de ajuste, el Gobierno parece que todavía no está dispuesto a tomarlas. Todo esto, evidentemente, causan bastante incertidumbre. El dinero es miedoso, reclama estabilidad y medidas contundentes a los gobiernos europeos. España tiene que hacer muchas más cosas, pero Europa también tiene que hacer algo. Lo que no puede ser es que todos se ajusten al ritmo que pretende Alemania. Alemania tendrá que dar algo más de alegría a la economía, sino el ajuste cae únicamente sobre los países endeudados. Mañana el Tesoro vuelve a salir al mercado. Espera captar hasta 3.000 millones de euros en letras a 12 y 18 meses y el jueves hasta 2.000 millones en bonos. Colocar un poco esta semana, pero no intentar colocar tanto como unas condiciones mejores del mercado nos dirían. Los expertos insisten en que el Banco Central Europeo debería inyectar liquidez o comprar bonos para relajar la tensión. Lleva desde febrero sin hacerlo. Los partidos políticos coinciden en que es urgente que el Banco Central Europeo actúe para frenar los ataques especulativos a la deuda. El PSOE y los sindicatos añaden que Bruselas debe dar un giro a sus políticas para impulsar el crecimiento.